Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos para tratar de un tema muy trascendente y muy pertinente, y no podíamos tener a mejor contertulio que a don Miguel Ángel Castro Merino, filósofo, psicólogo, escritor y autor de muchos libros, entre los que cabe destacar El maldito regalo de nacer y Bienvenidos a esta vida de mierda. Libros sobre los cuales ya hemos hablado y cuyo autor ya es un ya viejo conocido de este canal. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí en León, pasando frío, pero lo normal del invierno. O sea que bien, muy Claro, bien. claro, es lo que tiene el invierno, que hace frío, Es una exactamente. cosa curiosa. Pues hoy, señoras y señores, hemos invitado a Miguel Ángel Castro Merino para hablar de un hombre que últimamente está bastante en boga en los circulillos culturales y mediáticos patrios, que es el doctor Manuel Sanz Segarra, médico, cirujano y apóstol de la supraconciencia. Como saben, ha escrito libros, o al menos uno que yo tenga constancia, sobre eso que él llama la supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias que ya han sido tratadas por muchos médicos como Raymond Moody y como otros médicos pues, norteamericanos. Digamos que el doctor Sanz Segarra es un Raymond Moody a la catalana. Y en este caso, pues estamos aquí con el profesor Castro Merino para analizar esta teoría que ha desarrollado y está en pleno desarrollo el doctor Sanz Segarra sobre qué hay después, qué es lo que nos espera, qué es lo que nos circunda y con quién nos encontraremos el día que Dios nos llame a su seno. ¿Qué te surge decir así a bote pronto, Miguel Ángel? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Es un tema que yo creo que hay que cogerlo por los cuernos, un tema súper interesante. Un tema también para una cierta clase, digamos, pues burguesa, aristocrática, que está pensando, bueno, pues en componerse la esperanza, pues en un mundo posterior, etcétera, mientras los gazatíes están intentando llegar a la frontera al norte, mientras tanta gente está padeciendo en esta vida, como has dicho tú, de ese título célebre de Bienvenidos a este mundo de mierda y tal, ¿no? Entonces, el tema es muy interesante, porque desde luego en el presente, en España, pues yo creo que este autor, bueno, pues copa, igual que una serie de psicólogos que otro día podemos hablar, psicólogos de la felicidad, que me parece un tema, bueno, súper cercano y presente, ¿no? Engatusando a la gente, mediante una sofística muy elaborada. Bueno, muy elaborada no, mediante una sofística. Estoy explicando ahora, porque yo empiezo, estos años ya me aburro, llevo tantos años en historia de la filosofía, explicando la historia de la filosofía desde Nietzsche para adelante, ¿no? Hacia los presocráticos, estamos llegando a los presocráticos, y explicándolos, veo una similitud total en todos estos movimientos de la física, cuando utilizan términos como, pues yo qué sé, el Big Bang, de la Bad-Lametrie, todos estos, vamos, pues tiene muchísima conexión, ¿no? Y entonces hablando un poco, pues viendo en psicología, que hoy les estuve poniendo un vídeo de este señor para analizarlo, porque creo que hay que analizarlo, pues, pues yo veo que vamos, es un presocrático, porque te está hablando de una terminología que Anaxágoras, previos a Sócrates, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, quinto, habla del nous, de la mente ordenadora. Todo eso tiene mucho que ver con el diseño inteligente y con todas estas propuestas de ahora que pasan por novedosas, pero que ya están muy cribadas por un gran maestro, con sus equívocos, como fue Platón. Es decir, cuando Platón escribe, pues por ejemplo en el Sofista, que hay una serie de realidades que están conectadas y hay otras que están desconectadas. Ese es el principio del entretejimiento de la materia, que no la conoce ni Dios Padre. Y una de las pruebas de que no existe Dios es que no las puede conocer, que es otra de las cosas que luego podemos hablar. Entonces, pues así de una forma muy simple, pues un sofista agradable,
un señor que a las señoras burguesas, estilo Anne Igartiburu, pues bueno, ya he visto que la ha entrevistado, no he visto la entrevista suya, pero que bueno, pues puede copar una cierta audiencia desilustrada totalmente del movimiento de la Ilustración, tanto española como francesa, como alemana. Luego podemos hablar de Kant, que bueno, no creo yo que sea un perro muerto Kant en muchas cosas. Cuando habla del tema del yo en concreto, que la crítica de la razón pura, 1791, lo clava. Creo, por otra parte, que sin una historia de la filosofía que uno entiende y con años ya de cierto envejecimiento, te las dan con queso. Es decir, yo entiendo que la gente se lo trague todo si no tienes una formación filosófica. Y por eso yo sería mucho más, bueno, no sería mucho más millonario, sería millonario, o tal vez tú también, seríamos millonarios si nos dedicáramos a hacer, bueno, yo a lo mejor no lo soy, tú a lo mejor sí. Seríamos exitosos cuando vendes libros diciendo, bueno, pues sé feliz porque tú puedes, todo esto siempre tiene un mercado. Y yo me he metido, desgraciadamente, en la filosofía crítica racionalista, con la cual, bueno, pues tienes muy poco éxito porque la gente quiere escuchar mensajes de paz, tranquilizadores. El hombre, un encanto. Ahora, cuanto más encanto, más peligroso, más peligroso. Sí, yo lo primero que diría, con tu permiso, es aquí no se está juzgando a la persona, es decir, el doctor Sansegarra, yo no sé si es bueno o mal médico, no tengo ni idea, ni sé si es buena o mala persona, esto los que le conocen sabrán cómo es, o si tiene buenas o malas intenciones con este trabajo que está llevando a cabo. O sea, aquí no se hace un juicio de esto, pero sí creemos que es interesante analizar qué es lo que está vendiendo y qué es lo que está proponiendo, ¿no? Entonces, para ello, y para que nuestra audiencia, por si alguien no sabe de quién estamos hablando, creo que vale la pena escuchar al protagonista pues, en su salsa. Y si te parece, Miguel Ángel, vamos a poner un poquito de lo que cuenta este señor en una de sus intervenciones. El campo astral es un campo energético como el nuestro. Saben que hay 11 dimensiones distintas. Esto lo comentó y lo introdujo Everett al hablar del concepto de multiverso y universos paralelos. Nosotros nos movemos en 3 dimensiones. Einstein introdujo el cuarto, que es el tiempo. Evidentemente, el campo astral es una energía distinta. Se habla de 5 dimensiones distintas. Es decir, que la posibilidad de contactar con el campo astral es una auténtica realidad, el campo astral. Es lo que nos manifiestan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte, que su supraconciencia, que es una energía distinta de la que nosotros somos capaces de captar, entra perfectamente en el campo astral, donde hay varios estratos. Sabe que hay el bajo, el medio y el alto en el campo astral. Es decir, la persona que tiene la capacidad de poder contactar con el plano astral es una persona que, fíjense bien, tendrá omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, y tendrá intuición y creatividad. No está mal para empezar, ¿eh? No, es contundente, es contundente, te deja muerto, ¿no? Sí. Bueno, sí, vamos a ver. Manuel, ya que tu programa y tú me invitas a dar una versión, bueno, pues desde mi modestia de un profesor de instituto, que yo creo que, bueno, pues haber hecho pues la carrera de filosofía cuando eran 5 años, la de psicología, y toda mi vida haberme formado en la medida de mis posibilidades, porque te aseguro que hay compañeros que conozco que podrían ser mucho más sabios, más idóneos que yo, y los hay en España, pero vamos, muchísimos. Pero a mí me parece que este hombre habla de 11 dimensiones, cuando, bueno, tú si miras ahí Everett, pues él habla alrededor de 11 dimensiones. Ya pone 11, con lo cual ya estamos en el cientifismo, ¿no? Es decir, 11, como que ya te deja, bueno, como perplejo, que es muy típico de los fundamentalistas científicos, que empiezan a ya manejar, pues como desde los economistas, los físicos, los químicos, que a veces, bueno, pues también pecan un poco de pasarse de la raya, ¿eh? Y eso que son, bueno, científicos. Aquí el tema está que cuando a mí me daba clase filosofía de la naturaleza, pues un profesor muy competente que era físico, nos hablaba de que había en nuestra galaxia 10 elevado a 11 estrellas.
Y luego que había, el número de galaxias era de 10 elevado a la 11, cosa que a mí me sorprendía, pero yo me lo tragaba como eras un creyente, vamos, te lo que tragas todo, te lo dice tu profesor de física, que encima era un tío, pues una mentalidad brillante, Fernando Muñoz Bosch, ¿te lo crees? Bien, ¿qué ocurre? Pues yo creo que ocurre que pasa lo siguiente, que conforme vas estudiando, y esto no es un tema para hablarlo en un par de tardes, sino que, bueno, pues necesitas un acervo filosófico, científico interesante, te vas dando cuenta que no casa, Es decir, ¿por qué 10 elevado a la 11 y no 10 elevado a la 12? Pues bueno, pues son formas de intentar salvar escollos que no sabemos. Y aquí hay una propuesta de un fisiólogo que es Dubois-Reymond, que dijo que muchas cosas del universo ignoramos, ignorabimus, es decir, las ignoramos ahora y las ignoraremos siempre. Otra cosa que no tiene ninguna cabida es hablar de la creatividad tal y como él la propone, que encima la creatividad es crear de la nada, cosa que se niega porque es nihilo nihil fit. Aparte de eso, habla de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. 3 atributos que ya Holbach, por ejemplo, en el sistema de la naturaleza, ve que no son incomposibles, no hay por dónde agarrarlos. Y creo que esto responde a que hay médicos, científicos, los hay que tienen una formación filosófica seria, y hay otros que acuden, bueno, pues al muy interesante y se creen que ya con leer estas cosas pues ya están, ¿no? Pero aquí hay un tomate muy, muy serio. Y es que, por ejemplo, pues la realidad en la que nosotros estamos es de una complejidad que no la podemos entender. Y la única manera que tenemos de entenderla es desde las ciencias, aparte de otras dimensiones, porque no todo es ciencia. Por ejemplo, las matemáticas cubren un campo de la realidad, por ejemplo, la topología, la aritmética, la física, la clásica, cubre otro campo de la realidad. La biología o bioquímica, que son distintas, pero bueno, se pueden ahí encorsetar, también tienen otro campo. ¿Y cuál es el tema? Que cuando hablamos de estas realidades, vemos que unas no se pueden reducir a las otras. Es decir, yo no puedo hacer matemáticas para llegar a la física, a las leyes físicas, aunque tienes que usar matemáticas. Y para hacer física es necesario las matemáticas, pero por ejemplo, para la química es otro campo de la realidad. Esto se tiene que entender bien, aunque es muy complicado. Porque ahí se habla de lo que llama pues, el materialismo filosófico el cierre categorial. Es decir, hay ciencias que cierran, pues agotan un cierto campo, aunque eso no quiere decir que lo estudien con total precisión, porque de la mecánica cuántica no podemos conocer mucho, por una razón. Nuestro conocimiento viene a través del cuerpo. Nosotros conocemos los objetos porque somos seres materiales, los operamos con las manos. Esto es muy aristotélico. Es decir, si uno es materialista y si no entiendo cómo puede hablar si es espiritualista, porque aquí hay 2 dimensiones. Está el plano que decía Lenin y de espiritualismo, que yo creo que este hombre es un espiritualista, y el materialista. Entonces, son 2 planos que no convergen, son 2 formas totalmente distintas de ver la realidad. En conclusión, para que podamos, bueno, pues dialogar, creo que el problema está en que no entiende lo que es la omnipotencia. Primero, la omnipotencia es imposible por muchos ejemplos, ¿no? El ejemplo típico de la Edad Media le decía un demonio a Dios, bueno, no a Dios, sino a los escolásticos, decía, si Dios es tan potente, tan omnipotente, ¿podría hacer una piedra tan grande que él no la pudiera mover? Bueno, ese argumento es decisivo, pero hay que pensarlo, ¿eh? No, yo le pediría a la audiencia que piense la importancia que tienen argumentos de ese tipo, claro, porque es que la omnipotencia tiene muchos resquicios, muchas críticas, no hay por dónde cogerlo. Y la omnisciencia lo mismo, no hay manera de conocerlo todo. No hay ningún ser que conozca todo el universo, es imposible. Ese es el principio básico del materialismo filosófico, la negación absoluta de Dios. Y si no, yo no entiendo nada, porque si no, vamos, estamos hablando de cosas que no encajan, ¿eh? Cierto. Bueno, yo
tú has hecho un análisis muy profundo filosófico, porque en eso eres un experto, eres un hacha. Pero yo, cuando escucho al doctor Sansegarra, eh, veo a un clérigo. Sí, Veo a un clérigo. Es decir, eh, veo a un hombre con, con revestido de autoridad, es decir, que no lleva bata blanca, pero saben que todos sabemos que la ha llevado, y sabemos que la bata blanca actualmente es pues la sotana, ¿no? Es decir, es un científico. Vemos cómo habla pausadamente, va enseñando esas manos que han salvado tantas vidas, ¿no? Porque se ha dedicado toda su vida en los quirófanos a salvar a la gente, ¿no? O a intentar hacerlo, como mínimo. Y luego, ya analizando un poco más su discurso, yo creo que utiliza palabras, términos, para sustituir a categorías que ya conocemos previamente. Es decir, él cuando habla del ego, que para él es algo malo, es el diablo. Es el diablo. Es decir, sería sinónimo a lo que en la doctrina cristiana se ha entendido por el diablo. Y cuando habla del amor y de que todos estamos unidos aquí y allá por el amor, es la comunión de los santos. Es decir, sí, así de claro. Y la supraconciencia es Dios. Lo que pasa que él usa, con mucha inteligencia, unos términos que son digeribles para una sociedad descristianizada, descreída, que no quiere una religión, digamos, que les exija nada, ¿no? Y donde les vende esa posibilidad, esa certeza de que tenemos derecho a, después de morir, a ir a un sitio mejor donde nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos y va a ser todo maravilloso. Entonces, claro, eso es muy atractivo. ¿Por qué? Pues porque el ser humano poco ilustrado y que no pertenece a ninguna religión ni practica nada, sigue teniendo miedo a la muerte y sigue teniendo miedo a lo que va a venir, al más allá. Entonces, este hombre, digamos, con esa autoridad que desprende, les dice que no, que él sabe, porque además dice que el campo astral se puede demostrar. Y que es más, yo le escucho decir que la reencarnación se puede demostrar científicamente. Yo, de verdad, y ahora no quiero ponerme en plan Gustavo Bueno, pero decir, bueno, si usted tiene algún documento, alguna prueba que acredite eso, por favor, muéstrela. O sea, ¿cómo se puede decir que la reencarnación se puede demostrar científicamente? Muy fuerte, ¿eh? sí, sí. Muy fuerte. Entonces yo me lo imagino a este hombre, si llevara un alzacuellos, una cruz pectoral, nadie le haría mucho caso. Porque hoy en día la iglesia está como está. Pero como es un médico, ya habla, además siempre se refiere mis pacientes, mis enfermos, mi hospital, ¿no? O sea, es esa cosa paternal, ¿no? Es un padre que está explicando, hijitos míos, que sepáis que cuando estéis en los estertores, disfrutaréis, gozaréis y llegaréis a un mundo donde todo es bondad, todo es amor. Entonces, claro, eso, ¿cómo no le va a atraer a Nigartiburu? A Nigartiburu, pues vamos, se va a hacer socia del club de amigos o lo que sea del doctor San Segarra. Vamos, ese es mi humilde análisis, ¿eh? O sea, no sé, no sé qué opinas. Pues hombre, yo lo comparto pues todo, ¿no? Porque lo que has dicho es lo que puede pensar cualquier persona que lo ve un poco desde fuera. En la Edad Media los curas estaban por encima de los físicos, que eran los médicos. Vamos, durante mucho tiempo, en la historia de España, en Europa, los físicos pues tenían mucho menos protagonismo y cobraban mucho menos que los curas, porque claro, vivían como curas, ¿no? Entonces tenían un prestigio total. ¿Qué ocurre? Pues que ahora con esto pues la desacralización, ¿no? Pues aparece la figura del médico, de la psiquiatría, de la medicina, siempre con un estatus epistemológico, nosiológico, mucho más, creo yo, elevado del que realmente, pues a lo mejor en ciertos campos de la medicina, pues se puede presumir, porque hay de todo, como pasa en todas las disciplinas, ¿no? En filosofía, en todo. Y entonces, claro, ese aura de saber,
pues ha sido, bueno, pues muy bien cogido por los médicos, no te digo nada ya los psiquiatras, que bueno, pues sí, ya saben, pues bueno, presumen de saber, ¿no? Y sí, este es el discurso, pues llega muy bien a la gente, pues hombre, como que te hace entrar en la comunión. Esto es una miseria, pero tranquilo que va a haber, pues hay eso, hay esperanza, ¿no? La muerte no existe, ¿no? Cuando estamos viendo constantemente, pues los que hemos visto morir gente, y tú sabes bastante de eso porque has estado de observador en sitios peligrosos, sabes lo que es, pues simplemente desde las decapitaciones que a veces aparecen en Internet de una forma totalmente cruel, crudelísima, y entonces, bueno, pues el que quiera que se lo crea, ¿no? El problema está en que yo, y cuando se los ponía a mis alumnos de psicología, a los alumnos, porque si digo mis alumnos me criticas. No, no, no. Ya, Entiendo, sí, ya me has Manuel, entendido, me has entendido. te quiero decir que cuando hoy les explicaba, había un grupito que sí cree, dice, sí, es que reencarnación, o sea, ¿cómo no? ¿No? Esto es como Nietzsche, sí, el eterno retorno, tiene que haber esto mucho más. Entonces es muy pregnante, llega muy bien este discurso porque oye, pues mira, te dan ahí más aire, Pero, más pero oxígeno. Miguel Ángel, yo, si me permites, a mí que, si el doctor Sansegarra dijera que él cree en la reencarnación, bueno, me parecería bien, no Sí, tengo nada que decir. Lo que sí que sí, me enerva es que diga que se puede demostrar. sí, ahí hay un problema. Yo lo que he visto, lo poco que he visto, ha sido siempre a un Segarra sin interlocutores. Recordemos la clave cuando ahí iba cada uno, el tierno Galván, iba el otro, y ahí había dialéctica, diálogo, debate. ¿Qué Claro, ocurre cuando a mí me entrevistas tú? Bueno, pues que estamos casi amigados y bueno, pues podemos tener, pues, pero no hay una oposición en una entrevista, pues hay, pues cada uno suelta su sermón. Yo tengo ahora un estudio, estoy en ello, estoy escribiendo, pues acabando ya antipsicología, donde, bueno, estoy sí. estudiando la conducta humana y veo cómo pues cada cadena de radio, de televisión tiene ahí su predicador, ¿no? Cuando no era Jesús Quintero, que en paz descansa, pues te dan un meeting que, bueno, pues tienes que ser muy crédulo para creértelo. El problema es ese, que no hay interlocutores y la ciencia se construye con verdades objetivas. Cuando Claro. hay, pues eso, hay un lenguaje unívoco. Tú dices, la masa es esto en Newton o los cuerpos, la caída de los graves. Aquí, suelta su discurso, pues como lo puedo yo soltar de mis poesías, ¿no? Entonces yo lo hago de eso, hago pues una ciencia, pero claro, es una ciencia que no tiene fundamento, porque la ciencia es universal, la ciencia necesita ser verificada, falsificada, si queremos usar el lenguaje de Popper, los enunciados. Entonces, es romper todo lo que estamos estudiando, por ejemplo, en filosofía en España, en primero de bachillerato, y en segundo, es romper, saltar por los aires, es irte a otro discurso, con lo cual no le Claro, pillo. pero a mí lo que, a ver, como diría Puente Ojea, en paz descanse, estará con la supraconciencia Puente Ojea, por supuesto, ¿no? Pero como diría Puente Ojea, a mí lo que no me gustan son los juegos malabares, es decir, los diablos semánticos. Es decir, aquí estamos hablando de unos términos que están explicitados, que están claros. Entonces, lo que no puedes hacer es decir el amor, el ego, o sea, suponiendo que el otro lo entiende. O sea, a mí esto no me gusta, o sea, porque creo que es hacerse trampas al solitario. Entonces, mezclar la reencarnación, el samsara, decir que da igual que llames a la supraconciencia, Cristo, Brahma, la Virgen. Aquí ya nos metemos en un terreno bueno, que aquí todos patinamos, me parece a mí. No sé Sí, cómo sí, lo ves sí. tú. Me parece que es un terreno pues bastante delicado, porque es que es hacer un potaje Confunde, que no. confunde todo. Fundir con, es decir, lo fusiona todo y sales pues una filosofía espontánea que diría, por ejemplo, pues algún filósofo, ¿no? Althusser hablaba de la filosofía espontánea de los científicos. Es un término acuñado por Althusser. Es decir, que cada científico, esto, bueno, pues lo hemos escuchado más de una vez, acaba su premio Nobel, como por ejemplo Albert Einstein, y luego dice, mi visión del mundo. El otro Nobel, pues habla del alma y de lo que es el alma, como tienen el premio Nobel, pero ojo, la licenciatura, el doctorado no te da
el marchamo o la capacidad de poder hablar del cosmos gratuitamente. Primero el cosmos, bueno, hablar del cosmos es una idea muy difícil a partir de Kant, igual que del yo y de Dios, ¿no? Hablar, bueno, es imposible hacer ciencia de esto, ¿no? Del cosmos. Y en la crítica a la razón pura, Kant, que es una de sus grandes virtudes, lo enuncia muy bien, ¿no? Ahí en su dialéctica trascendental. Ese es un estudio que ha hecho Kant interesante, que aunque está un poco obsoleto, pero sí, confunde, no define los términos, qué entiende por amor, ¿no? Cogemos la ética de Spinoza y ahí te define lo que es el amor según su vocabulario. A mí, yo lo que entendí, y siento, de verdad, yo lo que entendí cuando él habló del amor el otro día que estaba en ese programa también de alto nivel intelectual, ¿no? Con Iker Jiménez, ¿no? El de las caras de Belmez. Cuando hablaba del amor, que todos tenemos amor y que cuando morimos entramos en conexión con ese amor que todos es la comunión de los santos. La comunión de los santos. Y que ahí estaremos todos felices, ¿no? Y en la contemplación de Dios al que él llama supraconciencia. Porque claro, Dios queda muy carca. Dios queda muy carca. Porque él todos los términos carcas procura evitarlos porque como que a esta sociedad posmo le chirría, ¿no? Claro, Pero eso es hacerse trampas. Eso ahí San Segarra me parece a mí que no bueno, sé. sí, yo creo que cuando hemos leído pues, a todos estos autores, ¿no? Que yo siempre te lo decía en la anterior entrevista, ¿no? De esto de los Krishnamurtis, toda esta gente que te juega con el auditorio como le da la gana, encima con los suecos, iba a todas las conferencias por ahí. Cuando habla del amor, por ejemplo, hay una expresión que es aterradora. Hoy se lo comentaba yo a los alumnos de psicología, ¿no? Decía que la fuerza del amor es superior a la fuerza atómica. O sea, ahí es nada, ¿eh? O sea, eso es un enunciado que él dice, ¿no? Y como no estamos aquí para criticar la persona, sino los argumentos, que yo creo que, Sí, por supuesto. Que lo has dicho tú muy bien, ¿no? Estamos aquí para filosofar con cuestiones pues muy serias, ¿no? ¿Cómo va a ser más fuerte el amor, que no sabemos lo que quieres decir, que la fuerza atómica? Por ejemplo, esto es muy típico de una cierta corriente que hay en la psiquiatría y en la medicina, pues esto natural, ¿no? Tengo por aquí un libro de un tal Bernard Siegel que hablaba del amor más poderoso que la medicina del alma, ¿no? Y venía a decir que incluso con el amor las enfermedades, cánceres, etcétera, bueno, como que se superan. Eso es muy, vamos, es imposible de defender, ¿no? Amor, medicina milagrosa, me acuerdo que lo tengo por ahí. Hay un montón de ellos. Este tipo de autores que a mí me encandilan, porque yo no lo voy a escuchar, no tengo ahora tiempo material. Bueno, antes cuando era más adolescente pues sí, me hubiera encantado en Salamanca, ¿no? Pero de estudiante. Pero, por ejemplo, me acuerdo, tenéis ahí en Barcelona un señor muy interesante que ya falleció, Antonio Blay Foncuberta, que, bueno, pues está interesante, circulaba en nuestro piso de estudiantes, pues cintas, y la verdad es que gozabas, ¿no? Hablaba del ser, el contacto con el ser, que había que tener una supravisión de la realidad. ¿Qué ocurría? Pues que eso no funciona. Que luego cuando estás con los demás, pues los demás son seres humanos, somos homínidos, y tus ideas ahí de tan optimistas no funcionan porque hay multitud de complejidad en nuestra relación con los demás. Entonces, si lees algún libro o escuchas un poco, que lo tienes en YouTube, Antonio Blay Foncuberta, es un poquitín lo mismo. Este era más bien psicólogo, con una voz encantadora, tranquila. A mí me encantaba escucharlo, esas cintas. Yo tuve la suerte de que vivía allí en Salamanca con médicos, estudiantes de medicina, y siempre hablábamos de estas cosas, y bueno, pues muy, muy interesante. Sí, este discurso llega muy bien, pero nos remite al Empédocles, que dice que todo funciona por amor y odio. Empédocles, el de los 4 elementos, otro presocrático, la tierra, el aire, el fuego y el agua, ¿no? Entonces, pues todo se conjunta con el amor, y si hay disgregación de tal, hay odio, con lo cual hay guerra. Bueno, pues ya está, eso es muy fácil, porque llega bien, es un poeta. Hölderlin hizo poesías de Empédocles, claro. Si te parece, Miguel Ángel, vamos a escuchar un poco más Vamos a escuchar lo que... del señor doctor. Sí. Astral, que es el bajo, que es donde el individuo está
tremendamente materializado, muy poco evolucionado. Algunos le llaman purgatorios, infiernos, aquí el nombre pongan el que quieran. El medio, que es el desarrollo, son gentes ya más evolucionadas, es el tiempo que ellos pasan en el mundo astral, y después está el nivel alto, que son las personas ya que diríamos son avatares, son personas que han llegado por dejar de Chardin al punto mega, la budeidad. Cuando nosotros tenemos un ciclo, hemos de ir eliminando. En una sola vida no las eliminamos todas. Fíjense ustedes, por ejemplo, Hitler, ya me dirá usted, y las personas que vemos turbias que hay en el mundo, es lógico. Saben que el ego se mueve en la dualidad, se mueve en opuestos. Todo hay el opuesto, el yin y el yang, el bueno y el malo, la vida y la muerte, la noche y el día. Siempre hay la dualidad, siempre habrá gentes malas en la dimensión humana. Entonces esta gente no han evolucionado lo suficiente. Esta gente tienen que reencarnarse y tenemos pruebas. ¿Cuándo se reencarnan? Ellos lo eligen. Eligen el momento y eligen el lugar, el entorno que les va a ser más apropiado para continuar su evolución. Es decir, que la reencarnación existe. Bueno, a ver. Uf, Esto, o sea, que hay pruebas de la reencarnación, que cada uno elige cómo y cuándo se reencarna para seguir esa evolución, que no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba, porque claro, no lo dice. yeah. A ver, yo, con todos mis respetos, uno puede ser un hacha haciendo bypasses gástricos, pero no, eso no tiene nada que ver con hablar de Samsara o hablar del Bardo Todol o del libro tibetano de los muertos. Todo. No sé, creo que aquí el doctor San Segarra, porque habla de la budeidad, que supongo que se refiere a la iluminación, ¿no? Entonces, ¿qué te sugiere a ti esto que acabamos de escuchar? Manuel, de vuelta a los presocráticos, siglo V, siglo VI, before Christ, es así. Es que mira, por ejemplo, ¿no? el yin y el yang en el taoísmo, en China, está hablando de la dualidad, que encima es que es un encanto de hombre, pero bueno, es que hay que fusilar sus argumentos ya, ¿no? Por ejemplo, el bien y el mal, hombre, mujer, día, noche, es que no hay por dónde agarrarlo. El taoísmo, el Tao Te Ching es un libro chulo. Sánchez Dragó decía que era, bueno, el mejor libro que había leído. Yo le he escuchado. Sí. Pero bueno, es que si tú coges el Tao Te Ching, es que no... Claro, es una forma, pues como los pitagóricos, par, impar, no sabían otra cosa. Claro, que cuando descubrieron los números irracionales se montó la de Dios es Cristo allí, aunque Cristo todavía no había surgido. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ver. Reencarnación. Es lo mismo que dicen los pitagóricos, la tradición órfico-pitagórica, la transmigración de las almas. Nadie lo ha comprobado, nadie sabe nada, pero bueno, desde la contradicción decían los antiguos, es quod libet. Es contradictione quod libet, es decir, de la contradicción lo que se quiera, tú puedes sacar lo que quieras. Entonces, pero él dice que tiene pruebas. Él dice que bueno, tiene pruebas. Pues que nos las ponga, claro, que haga debates, diálogos con filósofos, con otra gente que le dé un poquitín de feedback contrario, porque si no, claro, es que todo, entrevistas así no valen. La ciencia y la filosofía es dialógica. Ahí tenemos a Sócrates, cómo destruye los argumentos de los sofistas cuando puede, otras veces no. Y luego ya, bueno, pues una cosa, yo tuve la suerte de trabajar en Salamanca de psicólogo en prácticas 2 años y trabajé con niños que, bueno, es una de las cosas que en el maldito regalo de nacer, tú que has leído ese libro, sí. Pues más me provocó, ¿no? Igual que estuve en un psiquiátrico en Suiza allí trabajando con gente con esquizofrenia catatónica, bueno, pues cuando yo estaba con estos chavales, pues algunos tenían, pues eso, pues parálisis cerebral atetósica, es decir, o espástica, ¿no? Entonces se te quedan así y según este hombre, pues por el karma, a lo mejor saca el karma, lo dirá en otro corte, ¿no? El samsara, pues esta gente ha elegido esa circunstancia. Los miles de gazatíes que están ahí, pues pasando las jodidas, los afganos, lo hemos elegido. Entonces, pues no hay problema. Yo, claro, es que es inapelable. ¿Por qué no nos acordamos? Pues bueno, te vas a Platón y porque se produce el recuerdo, decía Platón, que cuando llega nuestra alma después de estar reencarnada en el mundo de las ideas, baja a una velocidad tan brutal que impacta con el cuerpo y te olvidas de todo. Entonces era eso, que luego dice, bueno, que tenemos lo que llaman ahora las paranesias, los déjà vu. ¿Por qué recordamos que, anda, yo creo que estaba aquí?
Pues porque lo hemos vivido antes. Pero es que eso no tiene fundamento científico y además no puede tenerlo. Porque ¿cómo vamos a admitir que haya gente que ha elegido ser Hitler o que ha elegido ser Mussolini o bueno, pues la mujer de Mussolini no ha podido elegir eso? Primero porque se niega totalmente el tema de la conciencia, que luego podemos hablar. La forma de hablar de la conciencia, yo creo que es gratuita. O sea, cuando la gente habla de voluntad, libertad, Dios, es una forma, yo creo, gratuita de hablar de las cosas, ¿no? Yo no creo que la gente sepa lo que decimos cuando hablamos de la conciencia. Hay que analizarlo muy bien lo que se quiere decir por conciencia. Y ya si metes la supraconciencia, ahí es la hostia, eso ya es demasiado. Sí, yo insisto en lo que he dicho antes. Yo escucho al doctor y oigo a lo que se llama en Cataluña un musén. Un musén es un sacerdote progre, dando una explicación sobre lo que va a pasar. Te habla de cosas así cogidas de otras religiones porque queda muy ecuménico, ¿no? Y esto entra muy bien. Es una cosa que es muy. Lo que pasa es que, claro, él parece que no tiene en cuenta que los que creen en las religiones que creen en la reencarnación también consideran que podemos reencarnarnos en animales. Claro, sí, Pues no de sé hecho. qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte de los animales. No sé si hay una supraconciencia animal. Pues En esto no entra, ¿no? bueno, ya entrará. Si le das ahí un micro, seguro que lo tiene palabra, porque claro, cuando no sabemos muchas cosas, pues lo llenas con las palabras. Entonces seguro que el discurso suyo le da para eso y para más. Porque en el momento que te pones a hablar, no te para nadie. O sea, eso. Desde luego, vamos a ver qué acaba diciendo este señor. Dijo que lo que nosotros definimos como azar o casualidad es la manera en que la conciencia primera actúa en el anonimato. Todo lo que nos pasa tiene un sentido para favorecer nuestra evolución desde el punto alfa, como decía Teilhard de Chardin, que empezamos en el punto alfa con impurezas y las vamos eliminando hasta llegar al punto omega de la santidad, budeidad, iluminación. Y todo lo que nos ocurre son enseñanzas para ir aprendiendo y eliminando todas estas impurezas. A mí me gusta una palabra que se la aconsejo que no la olviden. Es muy simple, es. Todo lo que ocurre hay que aceptarlo. Es por nuestro bien, es algo que nos tiene que ocurrir. Lo que ante el es, hay dos maneras de reaccionar, de una manera activa, positiva y creativa, aprendiendo, luchando, cogiendo la experiencia. Y la otra es la resignación. Vale, esto no hay que hacerlo. Esto lo hará el ego, resignarse, nunca. Pero todo lo que nos ocurre por algo. Bueno, mezclar a Einstein con Teilhard de Chardin, yo ya aquí, digamos que saco la espada teológica porque, es que, en fin, es el Cristo cósmico, todas estas historias. Yo creo que ha leído cosas así un poco. Él ya dice que viene de una formación cristiana, de eso no cabe duda, pero luego hace una mezcla que es brutal, es brutal. Y que entra muy bien, es que entra fantástico. Porque lo de las experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo tiene algo que decir. Yo vi por cierto, esas reuniones que organizas en León tan estupendas, donde hablasteis de este tema, pues todo el mundo contaba experiencias personales, ¿no? Entonces, el doctor Sansegarra dice que todos sus pacientes que han pasado por una ECM, todos experimentan un cambio en su vida, ¿no? Todos se convierten más creativos, más generosos, más buenos, más espirituales, ¿no? Esto es que dice que por eso no es una alucinación, porque siempre ven lo mismo, siempre se cumple lo mismo, etcétera, etcétera. Eso es uno de sus argumentos. Entonces, yo aquí podría decirle a San Segarra que sí, y perdona que me pero tengo una persona muy cercana, recientemente fallecida, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, estuvo muerta. Esta persona era más atea que tú, Miguel Ángel. Y yo estaba de viaje, estaba en Moscú, y esta persona tuvo un accidente, tuvo un paro cardíaco, y llamo a España
y me dicen, se ha despertado fulanito. Y yo digo, pues qué bien, ¿no? Dice que ha visto el túnel y ha visto la luz y digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, porque me lo dicen que lo ha visto alguien que cree en los fantasmas, pues, pero que de esta persona no me lo podía creer. Bueno, pues lo vio, dice que escuchaba que lo llamaban, etcétera, etcétera, y que dijo que tenía que quedarse aquí y que todo eso desapareció. Bueno, pues esta persona vivió muchos años más, hasta hace poco, y no solamente no se volvió más espiritual, sino que dijo que todo aquello había sido fruto de las drogas que le habían dado en el hospital, que todo aquello había sido una tontería. Siguió siendo tan buena persona como había sido toda su vida. O sea, no cambió porque ya era buena antes, ¿no? Por lo tanto, yo tengo, ya que a San Segarra le interesan tanto las experiencias personales de la gente, lo que le cuentan, yo tengo una concreta de una persona que además, antes de fallecer, se le ofrecieron recibir los sacramentos y dijo que no, dijo que no. Por lo tanto, que si vamos todo a la casuística, a lo que es que mi abuelita, yo estaba durmiendo y cuando mi padre estaba muriéndose en Soria, noté que el corazón se me aceleraba. Claro, es que si empezamos con esto, es que es infinito. Todo el mundo tiene experiencias de este tipo. O se supone que es fácil, ¿no? Pero esto, ¿qué información nos da más allá de lo antropológico? Sí, ahí está, bueno, pues los estudios, por ejemplo, de Jung, de la sincronicidad, de la cual Sting, el de Police, hizo ahí un libro, un disco que a mí me encantaba, Synchronicity, que habla de Jung, porque Sting es jungiano, el famoso músico. Y bueno, Jung estudió mucho este tema. Sí, experiencias tenemos muchos, pero de todos los ejemplos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que las casualidades existen. Hay veces que como somos millones, oye, es raro que no pueda coincidir que alguien en un momento concreto de los millones que somos diga, ahí he sentido a las 3 de la mañana y 5 que mi abuela pues le pasaba esto y el otro también. Pero la mayoría de la gente yo creo que no lo cuenta, que no ha tenido esa experiencia porque no coincide, ¿no? Esto pasa mucho cuando tenemos así y dice, ay, estaba pensando en ti y de repente me llama. Bueno, normal, porque le conoces y que la probabilidad de que algún día te llame, pero seguro que si haces la experiencia muchas veces estás pensando en alguien y no te llama nunca. O sea, eso es muy, muy típico de la conducta supersticiosa, que la estudió muy bien Skinner en cierto contexto experimental y que se ve muy bien en los futbolistas cuando salen al terreno de juego y se persignan porque un día tuvieron suerte y asocian eso y aunque vuelvan a perder, eso ya no, vamos, eso es casi como el bautismo, es una señal indeleble, imprime carácter. Pues Como todo la eso ordenación sacerdotal, sí, lo sí. mismo, aunque luego te cases y te desordenes y todos. Es decir, que, claro, pues esto hay que analizarlo bien. Yo creo que hay dudas, por supuesto, la realidad es colosal, ¿no? Nos desborda, que eso es otra cosa. Claro, es que aquí don humilde de los científicos a veces van de humildes, pero son los menos humildes, porque dicen, no, no, es que yo esto lo puedo demostrar, pero porque a mí me da la gana. Y eso no es así. Cuidado con la humildad de cierta gente que parece que si vas en contra de ellos, dicen, no, es que tú no, no, lo que no queremos es transigir con el cuento que nos estás vendiendo, claro. A mí lo que me cuesta creer, o sea, o entender, es, yo entiendo que el doctor Sansegarra haya tenido pacientes con experiencias cercanas a la muerte y le hayan contado lo del túnel, que hay gente que les ha llamado, etcétera. Pero que de ahí él haya obtenido toda esa información del samsara, de la reencarnación. ¿Tú crees que un tío que se acaba de levantar de un paro cardíaco le ha contado todo eso? O sea, no sé, ¿quiénes son sus informadores? Ya, eso habría que estudiarlo, claro. Si nos haces un libro, nos tienes que exponer ahí la biografía, la historia de aprendizaje de los sujetos. Las drogas hacen cosas raras, ¿eh? Yo cuando me salía por ahí de estudiante y tomaba cosas de cubatas, digo, hostia, todo me ama, el mundo me ama, yo amo a todo el mundo. Es la fase séptima de la exaltación de la amistad en el alcoholismo. Pero bueno, pues hay que mantener un poco la racionalidad crítica y dejarnos de imposturas intelectuales, ¿no? Tan dadas hoy en día como siempre se han dado.
Entonces, confundir a Einstein, que si podemos hablar de Einstein es porque predijo pues la precesión anómala de la órbita de Mercurio y dijo, va a pasar en este año, aparte de otras cosas, para demostrar la teoría de la relatividad, eso no tiene nada que ver con el samsara de un señor que, como el Dalai Lama, que nos lo cita como otro gran ejemplo de, vamos, de que anima a sus monjes budistas a a estudiar la física cuántica. Cuando vuelvo a decir, nosotros vivimos en el mundo cósmico, digamos, no el macrocósmico ni el microcósmico. Vivimos en esta realidad del cuerpo. Nuestra realidad se basa en el cuerpo humano. Es la señal con la cual nos manejamos. No sabemos nada de muchas cosas. Sabemos de lo que ocurre con los mesones y con los leptones, los quarks, pero claro, de una forma muy probabilística, ¿no? Los modelos del átomo a través de la historia son muchísimos y eso te lleva pues a ser un poco más cauto. Pero si ya te pones ahí a patinar, desbarras completamente, claro. Y bueno, yo luego, creo, no, sí, disculpa, nada, no, yo creo ya, para no abundar más en lo que ya he dicho, yo creo que el éxito de Sansegarra se resume en que da a la gente esperanza. sí, La esperanza. Una esperanza falsa, pero esperanza. Una esperanza. Entonces, en este mundo occidental, poscristiano, descreído, pero miedoso a la muerte, a las enfermedades, al ser viejo, al chochear, a todas estas cosas, la esperanza vende. Y si te la da un señor como San Segarra, con ese aura que ya hemos analizado, de beatitud, de autoridad, de bondad, etcétera, pues vende, y vende mucho. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿eh? La esperanza. sí, ahí está. Ahí hay unos factores conductuales muy, muy propios de, vamos, de los espectadores, ¿no? Que están esperando, pues eso, un poco de un empuje. Además son necesarios, hasta cierto punto son necesarios, ¿no? Para cierta gente cuya formación no llega más allá de, yo qué sé, muy interesante, pero la página 2, porque la realidad no la entiende tan fácilmente ni un físico. Un físico pues no la puede entender más que desde la física, como hemos dicho al principio. Sí. En cualquier caso, es una pena que no haya más debates pues, de contertulios unos con otros que digan, vamos a estudiar esto, y eso sería, vamos, eso hay que hacerlo. En el aula hay que hacerlo en la universidad, porque si no la masa crítica se reduce a 0,001. Y es muy Yo vi, peligroso. yo vi la entrevista, y creo que tú también, que le hizo Iker Jiménez hace un par de días, ¿no? Y, y bueno, Iker estaba embelesado. Es decir, no le dijo, oiga, pero usted no cree que esto podría ser, no sé, decirle, oiga, ¿y si es un, yo qué sé, fruto de algún anestésico? No. Claro. Dijo, nos está contando esto un científico, decía. Sí. Nos lo está contando la ciencia, un hombre que ha salvado miles de vidas, decía. Y estaba, vamos, en un estado casi, en fin, vamos, estaba puesto cuando le dijo eso. Sí. Y el otro, sí. ¿Qué va a decir? Claro, desde su condición sacerdotal médica, ¿no? De la casta médica. Vamos a ver. Sí, lo has clavado. Yo creo que los factores esos los estudia muy bien Aristóteles en la retórica, que hay que hacer para cautivar al auditorio, ¿no? Entonces, las emociones, el uso de las palabras tranquilizadoras, el que le escucha, el que te está escuchando, el auditorio esté así como embelesado, un poco, pues eso, calmar, sedar a la gente. Y hay una cosa que, bueno, como algún alumnas de filosofía, pues les voy a pasar este vídeo. Quiero que vean que aunque yo no sea buen profesor o que soy como soy, quiero que descubran la importancia que tiene el pensamiento crítico filosófico, no solo de una escuela, ¿no? Sino que investiguen la tradición histórica, por ejemplo, en España, que la critiquen en Europa, en Estados Unidos, que vean que la filosofía es una cosa muy seria, ¿no? Decía Adorno, Teodor Adorno, dice, la filosofía es lo más serio, pero no es para tanto, ¿no? Es una frase que a mí me gusta mucho, es de las pocas que entiendo de Adorno, porque luego mete unos tostones impresionantes hablando de la música, yo de eso no entiendo. Menudos tostones de las teorías críticas. Pero sí creo que
La filosofía hay que elevarla, hay que intentar hacer que la ciudadanía, que los ciudadanos como nosotros, cada vez usemos más esto, porque para eso se gasta el Estado español, y en México y en otros estados como en Francia, una filosofía que te sirva para ver lo que está pasando, ¿no? Para ver el ambiente en donde estamos, el ambiente espiritual que decía Karl Jaspers, ¿no? Porque yo creo que decía Jaspers, que era otro médico, no hay escape de la filosofía. Y quiero decir que aunque los profesores de filosofía de instituto y de universidad seamos como somos, la realidad es que hay una filosofía. Y mejor dicho, no una filosofía como algo sustantivo, ¿no? Sino que hay una actividad filosófica a la cual yo invito a todo el mundo, que estamos aquí en España, en Europa, para que vean cómo podemos analizar hasta cierto límite la realidad, porque claro, es ilimitada, pero sí es verdad que podemos tener nuestras posturas críticas ante la psicología social de los medios de comunicación, cómo se nos condiciona, se conforma la opinión a que pensemos de una manera. Si hay un político que dice, pues a mí me encanta mucho este autor, a lo mejor nos dejamos llevar por su palabra, y hay que ser en eso totalmente impíos, como defendería Sócrates, ¿no? Impíos. Hay que rebelarse contra las verdades pues fabricadas, adocenadas. Una de las cosas que más quiero agradecer en este programa, ya que, bueno, pues somos colegas y amigos, pues es la suerte que he tenido, ¿no?, de haber estudiado una carrera. Empecé con psicología, yo creía que me iba a dedicar a un gabinete de psicología, que me hubiera encantado y yo creo que hubiera tenido bastante más éxito en las clases. Es el reivindicar la filosofía crítica. La suerte que tenemos en España de que haya profesores de filosofía que a veces con nuestras ideologías un poco no filosóficas podamos pues tener fallos, pues por supuesto, pero creo que es importante pues ir a eso, cada vez desplegando más la razón, viendo impostores que surgen cada 2 por 3, ¿no? En los medios de comunicación, en la televisión pública, en las que llaman privadas, que yo no sé lo que es la televisión pública privada, porque son conceptos muy, muy difíciles, ¿no?, muy vagos. Entonces, pues gracias por esta entrevista, Manuel, y pues eso, pues todo lo que sea despejar un poquito de oscuridad y traer mitos más iluminadores, como el mito de la caverna de Platón, que ahí sí que nos dice cómo estamos de engañados, ¿no?, en la caverna, y qué difícil es salir de la caverna y luego decirle a la gente, oye, a lo mejor está mal repartido el mundo, a lo mejor, no sé, este economista pues tiene sus flecos y fallos. Entonces, bueno, párame, Manuel, porque empiezo aquí a dar una No, no, charla. no. Es que lo que dices es muy interesante y yo quiero aprovechar, ya que mencionas pues el tema de reivindicar la filosofía, que recomendar un libro tuyo, que es La carne espíritu, en el cual uno puede acercarse de manera muy interesante a diversos autores que tratan sobre este tema, ¿no? Ya el título lo dice de una manera muy interesante, ¿no? Pero el libro que ustedes pueden encontrar, que se llama La carne espíritu, del profesor Miguel Ángel Castro Merino, les ayudará a poder estar un poco menos ciegos ante este tipo de personajes que salen, que son interesantes, que no digo que sean malas personas, porque no los conocemos, pero dice una serie de cosas que pretenden cambiar la sociedad o al menos entonces vale la pena tener la mayoría de tener cuantas más herramientas mejor en nuestra mano, pues para poder hacer un juicio saludable, serio, ponderado sobre lo que nos están queriendo vender, ¿no? La supraconciencia, que aunque suene muy bonito, pues puede ser toda una decepción, ¿no?, a largo plazo. Esto es un poco como lo veo yo. Sí, bueno, la superconciencia, pues bueno, ya no nos vamos a meter en eso. Ya decía que la conciencia es un concepto metafísico, porque la conciencia es Kunst, es ciencia, es decir, con conocimiento, pero ¿y qué es eso, no? Bueno, pues ese concepto, ya si le pones el supra, pues desbarras, ¿no? De hecho, una de las cosas que podemos ver que hay una conciencia conectada, mira, una de las cosas más interesantes, ¿ves?, es las redes sociales, Internet. Y Internet tiene que ver mucho con el simploqué de Platón, es decir, que hay Internet, interredes, conexiones, como las neuronas, que algunas conectan unas con otras, pero no con todas. Y sí, hay una cierta
digamos, conciencia en el sentido de que nos damos cuenta de dónde estamos hasta cierto punto, pero luego lo que no hay en esa red se nos escapa por completo, ¿no? Entonces los flecos del mundo están unidos como están unidos. Y eso tiene mucho que ver con Platón, claro. Pues muy bien, querido Miguel Ángel. Antes de terminar, decir que desde el Mundo por Montera lanzamos el guante al doctor Manuel Sansegarra o a cualquiera de su equipo por si quiere conversar con nosotros y responder cuestiones que aquí se han planteado, ¿no? Sobre cosas que él afirma y que él habla desde el más absoluto respeto. Pero bueno, que nos gustaría preguntarles cosas, nos gustaría que nos aclararan ciertos conceptos y que estoy seguro pues que para todos ustedes, para toda la audiencia, pues sería muy interesante para entender mejor las teorías del profesor Sansegarra, del doctor Sansegarra. Si te parece, Miguel Ángel, les lanzamos el guante y si lo aceptan, pues Hombre, con encantado. torería nos presentaremos en tiempo y forma. Y además, como decía Tomás de Aquino, que ayer fue el día suyo, sería fortiter in re, suaveter in modo. Es decir, fuerte Sí, en sí, los exacto. argumentos y Sí, sí, suave, sí. tú que eres de latín, bien, pero para si alguno no lo sabe, Sí, sí, sí. yo creo que hay que conseguir, pues eso, cada vez menos vehemencia, aunque yo a veces, bueno, yo era todavía más exaltado y ahora estoy más tranquilito. No es las drogas, no tomo, pero sí creo que hay que ser un poco más, bueno, más inteligentes, pero bueno, sin ofender innecesariamente cuando los demás, bueno, pues no nos han ofendido, ¿no? Exactamente. Pues bueno, no descarto que hagamos una segunda entrega de análisis de las teorías del profesor Manuel Sansegarra. Dentro de un tiempo veremos qué cosas va contando por ahí y cuál es la aceptación de este programa. Y hasta entonces, querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber querido venir un día más al Mundo por Montera. Y nada, a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con el canal más audaz para el público más inteligente. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.